digamos, sin gasolina, no Sí. puedes también. No, tú no puedes poner a hervir gasolina, porque la gasolina es muy volátil y además es un combustible, ¿sí? Entonces, si tú le aplicas un poquito de temperatura a la gasolina, lo que vas a tener es otro efecto, ¿listo? Entonces, Va a ¿qué va a explotar, pasar? ¿no? Va a prender, va a formar fuego, ¿sí? En otros casos va a explotar. ¿Por qué? Porque la gasolina tiene componentes que la hacen ser muy volátil y es un combustible. ¿Listo? Entonces no es, definitivamente no se Y puede por hacer eso cuando así los carros se incendian, casi siempre explotan. exactamente, ¿sí? Porque son combustibles de lo que estamos hablando ahí. Es decir, ellos no pueden manipularse a altas temperaturas. ¿Listo? Eso jamás lo vayan a intentar hacer porque puede ser bastante peligroso. ¿Vale? Bueno, entonces, les decía hace un momento, estábamos hablando de la vaporización que puede ocurrir. Pueden ocurrir en esos dos pasos, vaporización y ebullición. Y vamos con el último que es la sublimación. Entonces, debajo, sublimación, 2 puntos. ¿Cómo, profe? Sublimación, 2 puntos. Es el paso directo, desde el estado sólido al gaseoso. Sí, señor. Es el paso directo desde el estado sólido al gaseoso sin pasar por la fase líquida. Profe, ¿puedes repetir, por favor? Sublimación. Es el paso directo desde el estado sólido al gaseoso, desde el estado sólido al gaseoso, sin pasar por la fase líquida. Sin pasar por la fase líquida. Punto seguido. Sin pasar por la fase líquida. Punto seguido. El proceso de paso directo, el proceso de paso directo de estado gaseoso a líquido, el proceso de paso directo de estado gaseoso a sólido se denomina sublimación inversa. Se denomina sublimación inversa. ¿Listo? ¿Cómo, profe? Se llama sublimación inversa. Listo, profe. ¿Listo? Ahí entre paréntesis van por favor a escribir presión atmosférica. Y ya les explico qué es eso de presión atmosférica. Presión atmosférica. ¿Listo? Les voy a explicar qué es eso de la presión atmosférica. Resulta que nosotros, los seres vivos, tenemos que soportar cierto peso por parte de la atmósfera, ¿sí? Uno podría pensar que el aire no tiene peso, pero resulta que sí, porque el aire está compuesto por muchas otras moléculas, no es únicamente oxígeno. De hecho, el oxígeno es de las sustancias que en menor cantidad están presentes en la atmósfera, ¿sí? Pero existen entonces otras más. Está, por ejemplo, el nitrógeno, está el hidrógeno, ¿sí? Que son compuestos que adicionalmente están presentes en la atmósfera. Entonces, ellos, como cualquier tipo de sustancia, tienen peso, es decir, la fuerza de gravedad los atrae, ¿sí? Entonces, cuando estamos a determinadas alturas, hay más o menor presión atmosférica. Cuando estamos a bajas alturas, ¿sí? Por ejemplo, al nivel del mar, la presión atmosférica es mayor.
¿sí? Que si estuviéramos en una montaña altísima. ¿Por qué? Porque como las moléculas de oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, las atrae la fuerza de gravedad, entonces todas van hacia abajo. Por eso es que en el fondo del mar se soporta cierta presión, ¿sí? Por eso es que los humanos no hemos logrado llegar hasta la verdadera profundidad del mar, porque no se soporta la presión atmosférica más el peso del agua como tal, ¿sí? Es demasiada la presión que hay. ¿Sí está claro qué es presión atmosférica? Sí, profe, dicen que hay más animales en el mundo, Señor. más animales acuáticos. Sí, claro, puede suponerse que existen en el fondo del mar, existen muchas más especies de las que ya nosotros conocemos y que son especies que están adaptadas a soportar ese tipo de presión, ¿sí? Pero sí puede ser posible. ¿Listo, Diego? ¿Qué quieres preguntar? ¿Eso es lo que ejerce sobre la superficie de la Tierra? ¿Me repites, por favor? No te escuché bien. La presión atmosférica no es lo que ejerce sobre la superficie de la Tierra. Sí, es la sobre la superficie, es el peso de la atmósfera como tal. Pero en el fondo del agua, aparte de que la presión que está sobre la superficie de la Tierra está presente, adicionalmente a eso está la presión ejercida por el peso del agua, ¿sí? Entonces, por eso les explicaba ahorita que en el fondo del mar la presión es aún mayor. ¿Listo? Entonces, como estamos hablando de la sublimación y nos nombran aquí la presión atmosférica, la sublimación está dada por efectos de presión y la presión se mide en atmósferas. Entonces yo puedo decir, tiene una presión de 5 atmósferas, tiene una presión de 3 atmósferas. ¿Eso? Y eso tiene como unas equivalencias que ya están establecidas, ¿sí? Que no las vamos a ver hoy. Pero ya tienen como como unas unidades de medida establecidas si estamos hablando de presión, que son las que tenemos, la atmósfera. ¿Hasta ahí está claro? Sí, señora. Bueno, voy a mostrar, sí, voy a mostrarles en este momento, no vamos a utilizar más el tablero, voy a mostrarles una simulación, ¿sí? Entonces necesito compartir pantalla, entonces me esperan un segundito acá. Voy a mostrarles una simulación. Necesito que todos apaguen sus micrófonos, por favor, que se está escuchando mucha interferencia. Libertad, libertad, libertad está por ahí. Es que he visto que ha intentado unirse varias veces, pero no sé qué pasa. Libertad. ¿Todos están observando ahí? Sí, señora. ¿Sí? Vamos a ver si logra cargar. El internet también no está ayudando para nada, pero vamos a ver si logra cargar esta simulación de esos cambios de estado de la materia que les he estado hablando ahorita. Entonces, vamos a ver si carga y lo podemos utilizar. Ah, bueno, sí, parece que sí. Entonces, acá vamos a mirar primero los estados de la materia, ¿sí? Entonces, miren acá. Espero que todos estén observando. Esto es una simulación. Aquí tenemos moléculas, en este caso, estas azulitas son moléculas de neón. Si yo lo paso a moléculas de argón, que son elementos químicos, pues aquí van a cambiar. Vamos aquí a tener moléculas de oxígeno, porque hay dos bolitas unidas. En realidad, miren acá, así es la molécula de oxígeno. Porque el oxígeno que nosotros respiramos está compuesto por 2 moléculas de oxígeno, es O2, ¿sí? Y si quiero que sean moléculas del agua, el agua como está conformada por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, tiene esta apariencia, ¿sí ven? ¿Todos están observando? Sí, señora. Listo, bueno. Ahora, Señora. listo. Sí, Ahora, señora.
Bueno, vamos a mirar en el estado. Aquí ustedes ven que hay un termómetro, que es el que me está indicando la temperatura. Aquí abajito hay como un recipiente donde yo puedo modificar el calor o puedo modificar frío. ¿Listo? Ahí está. Entonces, vamos a mirar en el estado sólido hablando del agua. ¿Listo? Estas son las moléculas del agua. Normalmente cuando usted sirve un vaso de agua, si pudiéramos mirar microscópicamente cómo es una molécula de agua, así se verían. Espérenme un segundito. Alguien está en la sala de espera, sigue en libertad. No sé por qué no se puede unir. Bueno, entonces vamos al estado sólido. Si yo bajo la temperatura lo suficiente, miren lo que va a ir sucediendo con las moléculas del agua. Entonces aquí voy a suponer que la temperatura, miren la parte de arriba del termómetro, que los numeritos van bajando. La escala se va reduciendo. Y miren el comportamiento de las moléculas. Empiezan a quedarse más quietas, se mueven menos, hay más, digamos que cohesión entre ellas, es decir, como que intentan unirse unas moléculas más con otras. Ahora, ¿qué sucede si yo empiezo a subir la temperatura? Fíjense en las moléculas del agua. Si yo empiezo a subir la temperatura, miren lo que va sucediendo. Empiezan a moverse mucho más las moléculas y miren lo que empieza a suceder ahí. Por eso es que vemos cuando ponemos a hervir agua, por eso es que vemos que el agua empieza a hacer burbujitas, hace burbujas, porque en realidad esto es lo que están haciendo sus moléculas. Profe, ¿Sí? porque cuando me pone a hervir el agua, digamos como que en la olla, como que alrededor se ponen como unas burbujitas chiquitas. Exactamente, porque eso es lo que está pasando con sus moléculas. ¿Sí ven aquí? Eso es lo que en realidad está sucediendo por el efecto de la temperatura. ¿Listo? Ahora, vamos al estado líquido. Esto es agua, pues el que está en estado líquido, ¿cierto? Si yo bajo la temperatura del agua, de un líquido, ellas empiezan a unirse un poquito más con otras, ¿sí ven? Yo aumento la temperatura, vuelve y sucede algo parecido a lo anterior. Empiezan a moverse mucho más unas con otras, el movimiento se acelera y por eso empezamos a ver que el agua hierve. ¿Listo? Ahí. Vamos con gas. Estos son moléculas de agua en estado gaseoso. ¿Listo? ¿Qué pasa si bajo la temperatura de ese gas de moléculas de agua? Bajo la temperatura y empiezan también a unirse unas con otras y a quedarse un poquito más quietas. Si aumento la temperatura, ellas empiezan otra vez a moverse y vuelven al estado gaseoso en el que estaban. Y por eso el agua se mueve a ti cuando hierve, ¿no, profe? Cuando herve, exactamente. ¿Listo, mis chicos? Vamos a dejar esta para la siguiente clase porque es chévere para que miremos otros cambios de estado a partir de esta simulación. Y nos vemos en la siguiente clase porque ya hay chicos que me están esperando del curso de noveno que tengo clase con ellos. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos a dejar hasta ahí por hoy y nos vemos en la siguiente clase, ¿vale? Entonces, Bueno, chao, profe. chao. ¡Chao! Chao. Profe. Chao. Chao, chicos, juiciosos. ¡Chao, señor! Chao. Chao.